transformación del derecho laboral con ocasión del COVID-19 y sus ventajas para las empresas. ¿Por qué es importante en esta tarde hablar de ello? Es necesario que en el estado en que estamos en estos momentos las empresas puedan tener o conocer los beneficios para alivianar la crisis económica en que muchos se encuentran. Y sabemos que las relaciones laborales van a ir reorganizándose poco a poco, gradualmente, y por ello es necesario entonces que conozcan en estos momentos qué beneficios ha otorgado el Estado a todas las empresas. Así que vamos a arrancar con el decreto 677 del 2020, el cual modificó el decreto 639 del 2020 y fue ampliado o fue mejorado por la resolución 1129 del 2020. Con este decreto, ¿qué quiso enseñar el gobierno nacional? Es un apoyo para el empleo formal llamado PAER, y este tiene unos beneficios, exclusiones y temporalidades. Es un apoyo monetario que el Estado le da a las empresas, y frente a ello tenemos algunos que son beneficiarios, que son, por ejemplo, las personas naturales que están inscritas en el registro mercantil. También tenemos las empresas constituidas al 1 de enero de 2020 y que hayan hecho su registro mercantil al año 19, y también son beneficiarios aquellos que puedan certificar una disminución de los ingresos en un 20% o más. Esto tiene pues que estar certificado. ¿Quiénes están excluidos de este decreto 677 del 2020? Están excluidas las personas naturales que tengan menos de 3 empleados reportados en la planilla pila para el mes de febrero de 2020. Estos son los que están excluidos. ¿Qué temporalidad tiene este decreto? Pues este decreto aplica para los meses de mayo, junio y julio. Y frente a la cuantía, podemos referenciarnos a la resolución 1129 de 2020, y en esta se especifica que se va a otorgar un aporte de 351,000 pesos. Esos 351,000 pesos, ¿a qué equivalen? Son el 40% del salario mínimo. Está sustentado en esta resolución. Así que eso es lo que se recibirá, pero ¿cómo funciona ese aporte? ¿Cómo funciona para poder obtener esa cuantía? El decreto explica que cuando yo solicite o me postule como empresa para solicitar este aporte monetario, el mes anterior para el mes anterior, y esos mismos empleados debieron haber estado reportados en el mes de febrero del año 2020. Y además, estos trabajadores no debieron haber sido objeto ni de suspensión de contrato ni de licencia no remunerada. Para darles un ejemplo, tenemos en una empresa 100 empleados y yo quiero postularme ahorita para recibir ese beneficio en el mes de junio. Van a revisar cuántos trabajadores en el mes de mayo tenían reportados en la planilla pila, y si ellos equivalen al 80% de esos 100 trabajadores, y además si esos mismos trabajadores fueron reportados en el mes de febrero del año 2020 y adicionalmente objeto de suspensión de contrato, ni tampoco licencia no remunerada. ¿Cuál es el objeto de este decreto? Pues lo que busca es que haya continuidad en el empleo, haya estabilidad en el empleo. Esto pues frente al decreto 677 del 19 de mayo del 2020. Ahora pasamos al decreto 770 del 3 de junio del 2020, y quise dejar estos dos decretos seguiditos porque tienen requisitos muy parecidos. Más adelante vamos a ver en un cuadro comparativo las diferencias y similitudes entre ambos. Este decreto 770 habla del programa de apoyo para el pago de la prima de servicios, PAP. Aquí se establece un acuerdo alternativo para los empleadores, quienes podrán llegar a un acuerdo con sus trabajadores. Aquí es de común acuerdo, no es unilateral. Deberán llegar a un acuerdo para pagar la prima del mes de junio hasta el día 20 del mes de diciembre de este año. Y también se da la posibilidad que se pacte 3 pagos
que deben de pagarse hasta el 20 de diciembre también del 2020. La prima de servicios que se causa ahora es la que inicia en el periodo enero a junio, y recordemos que se calcula con el último salario devengado, o si se tiene salario promedio, hay que promediar los salarios del último semestre. Para entender mucho más estos dos decretos, voy a pasar a continuación a mostrarles este cuadro comparativo para seguir con el PAE y el PAC. Como vemos en las columnas que ustedes ven, en las filas que ustedes ven de color como verdecito o azulito, son las similitudes, y las diferencias son las que están de color como rosadito. Entonces, vemos que para el PAEP y para el PAC tienen los mismos requisitos para aquellos que van a poder ser beneficiarios: las personas naturales inscritas en el registro mercantil, las empresas, los consorcios, uniones temporales y las entidades sin ánimos de lucro. Vamos a ver las diferencias, y es frente a las exclusiones. En ambos son personas naturales que tengan 3 empleados reportados en la planilla pila a febrero, que tengan menos de 3 empleados reportados a febrero de 2020 en la planilla pila. ¿Dónde está la diferencia? Está en la definición de lo que es empleado. Para el PAEF, que es el apoyo al empleo formal, se entiende que son los empleados que hayan cotizado el mes completo en cuantía mínima del salario mínimo, sin que hayan tenido suspensión de contrato ni tengan licencia remunerada. Mientras que para el PAC son los mismos, están excluidos las personas naturales que tengan menos de 3 trabajadores reportados en la planilla pila que a febrero de 2020. Pero la condición aquí es que se haya cotizado con un IBC entre un salario mínimo hasta 1 millón. Eso frente a las exclusiones. La temporalidad, el PAEP se pudo haber reclamado en el mes de mayo hasta el día 29. Ahorita en el mes de junio, aquellos empresarios que no han hecho uso de esta postulación lo pueden hacer hasta el 17 de junio, y en el mes de julio hasta el 16. Frente al PAC, pues no hay temporalidad por cuanto es un aporte único. Y en la cuantía, que es lo que más le interesa a los empresarios, tienen que ver para el PAE, como les mencioné anteriormente, se les va a entregar 351,000 pesos por cada empleado reportado en la planilla pila. Y les reitero el ejemplo que les puse anteriormente. Siempre que el 80% de los trabajadores reportados en la planilla en el mes anterior de la postulación correspondan por lo menos a los mismos 80% de trabajadores reportados en la planilla pila en el mes de febrero, y que no hayan sido sujetos de suspensión de contrato ni licencia no remunerada. A diferencia del PAP, que es el apoyo al pago de la prima, se va a entregar un subsidio de 220,000 pesos por cada empleado reportado en la planilla de abril y mayo del 2020, con la condición de que se les haya cotizado con un IBC entre un salario mínimo a 1 millón de pesos, y que tampoco hayan tenido suspensión de contrato ni licencias no remuneradas. Eso frente a las diferencias. Tenemos 3 similitudes adicionales, que son cuando hay multiplicidad de empleadores, como ustedes pueden ver, se otorgará el aporte al primer empleador que se postuló, que postuló a su trabajador, y esto tiene que ser verificado por la UGPP. Asimismo, no quisimos dejar de lado que hay por parte de la UGPP inspección y vigilancia, y pueden adelantar supervisiones a los aportes y un proceso de cobro coactivo a empleadores que reclamen doble apoyo monetario o lo hagan con soportes inviables. Y quisimos anotar en esta filmina que la fiscalización para el pago de ese subsidio es por 3 años. Es decir, señor empresario, que si usted ha solicitado el aporte, es necesario que guarde todos los soportes, porque la UGPP tiene 3 años para hacer las investigaciones respectivas. Y de igual forma, frente a la embargabilidad, una vez se reciba este aporte monetario y entre a la cuenta financiera autorizada por el Estado, a partir de ahí, los 30 días siguientes calendario, no podrán embargar su cuenta, y esto pues es muy positivo para los empleadores si tienen deudas con empleadores o con otros. Ahora vamos a seguir con el decreto 770 del 3 de junio del 2020, que fue el que me habló del apoyo al pago de la prima. Este decreto, además de apoyar el pago de la prima,
trae consigo otros alivios, otras medidas de ayuda para los empleadores, como lo son las medidas de protección al cesante, las medidas alternativas de las jornadas de trabajo y el auxilio de trabajadores en suspensión contractual. Frente a la medida de protección al cesante, los beneficiarios son los trabajadores dependientes o independientes de categorías A y B. Los de categoría A van entre 1 y 2 salarios mínimos y los de categoría B van entre 2 a 4 salarios mínimos. ¿Qué beneficios se va a obtener aquí? El FOSFED, que es una entidad del Estado, asume los pagos al sistema de salud y pensión por el término de 3 meses calculado sobre un salario mínimo. Este va a ser el beneficio que van a tener las personas que hagan parte de esta protección al cesante. Otra alternativa que da este decreto 770 es la jornada de trabajo, que tiene que ver con los turnos. Hay empresas que necesitan realizar turnos sucesivos sin solución de continuidad. Eso está regulado en el artículo 161 del Código Sustantivo. ¿Qué trajo el decreto? Ellos trajeron una alternativa adicional para el literal C del artículo 161 del Código Sustantivo, que habla de turnos sucesivos sin exceder de 8 horas al día y 36 horas a la semana. Y también trajo otra alternativa del literal D de este artículo 161, que permite distribuir la jornada ordinaria en 4 días a la semana con una jornada máxima de 12 horas diarias. Frente a ello no es necesario hacer una modificación del reglamento interno de trabajo, y algo muy positivo que trajo este decreto es que pueden diferirse o pueden acumularse los pagos de los recargos nocturnos, diurnos, festivos. En este caso, los recargos nocturnos, dominicales y festivos podrán acumularse para el mes de diciembre de este año. O sea que es un alivio financiero que también trae este decreto para las empresas. Que de acuerdo a ello hicimos un análisis y encontramos que verdaderamente esta alternativa a la jornada de trabajo trae unas ventajas. Entre ellas es que el empleador va a tener menos personas rotando en un mismo turno. Si antes se rotaban 3 trabajadores en un solo día, ahora con esta posibilidad de 12 horas diarias, pues van a poder rotar 2 trabajadores. También vemos un beneficio importante haciendo cuentas con salario diario, hora, cuánto puede costar una hora extra diurna. Encontramos que el empleador se puede ahorrar 2 días de trabajo aplicando esa medida de alternativa a la jornada de 12 horas diarias. 2 días de trabajo se puede ahorrar. Entonces, esto es positivo y las empresas deben de evaluar si les conviene acogerse a este tipo de jornada. Y pasamos al auxilio de trabajadores en suspensión contractual. ¿Qué habla el decreto sobre esto? Son aquellos que pueden recibir 160,000 pesos hasta por 3 meses, que devenguen hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para aquellos trabajadores que hayan sido suspendidos su contrato, se encuentren en licencia no remunerada en los meses de abril, mayo y junio. Para estos meses es que aplica este decreto. Es decir, que tantos meses esté suspendido o en licencia, asimismo se le va a hacer la transferencia de los 160,000 pesos al trabajador. Esto frente al decreto 770 del 3 de junio del 2020. No quisimos dejar por fuera, y ya de manera informativa, lo que es el decreto 771 del 3 de junio del 2020. Más que un beneficio, de todos modos, como ya entró a regir, queríamos informarle a los empleadores que actualmente se está exigiendo para aquellos que trabajan desde casa, trabajadores desde casa, se les pague un auxilio de conectividad para empleados que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se les debe pagar un valor igual al auxilio de transporte, que en estos momentos está en 102,853 pesos. Entre el auxilio de conectividad y el auxilio de transporte no son acumulables, es decir, se paga uno o se paga el otro, y está orientado a solventar los gastos que genera el trabajador en su casa, internet, energía, entre otros. Asimismo, este auxilio de conectividad es incompatible con el teletrabajo. Recordemos que el teletrabajo está regulado en la ley 1221 del 2008, y a diferencia del trabajo en casa, el teletrabajo está soportado por las TIC, las tecnologías informática y comunicación, mientras que el trabajo en casa no implica una modificación del lugar de trabajo.
No toda persona que trabaja en casa se puede considerar teletrabajador. Por eso esta norma hace la diferencia y esto está pues regulado en la circular 021 del 2020, a la cual ustedes pueden acudir, o incluso nosotros en nuestras redes tenemos una webinar en donde se habló específicamente sobre esta circular. Y por último, también de manera informativa, no podemos olvidar el decreto 558 del 2020 y la resolución 8686 del 2020, la cual trató sobre el tema del pago de cotización a pensión y dio la posibilidad que ya no se cotizara sobre un 16%, sino sobre un 3%. ¿Cómo se debía pagar? Esto era para los meses de abril y mayo. ¿Pero por qué lo traigo ahora? Porque aquellos que optaron por esta opción, para el mes de mayo deben de pagar mes vencido ahorita en junio. Entonces, simplemente a manera informativa, recuerden que el empleador debe pagar el 75% del 3% y el trabajador debe pagar el 3%, el 25% de ese 3%. De acuerdo a esto, hemos hecho un recuento normativo de todo lo que se ha acogido el Estado a favor de las empresas para beneficiar frente a apoyos monetarios, beneficios de jornadas para aquellos que están suspendidos y también para aquellos que se encuentren cesantes. Algo primordial en este tema es que ¿para qué pueden servir estos beneficios? Por ejemplo, si el empleador quiere hacer una negociación con el trabajador y necesitan hacer una terminación por mutuo acuerdo, entonces en ese caso la empresa podrá llegar a un acuerdo y utilizar todos estos medios y estas normas para beneficiarse. Hasta aquí entonces es el resumen de toda esta charla. Quisimos ser muy enfáticos y sucintos en la información. Muy claro todo. Muchas gracias, Ana María. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su participación. Si tienen alguna pregunta o algo que podamos resolver aprovechando la presentación que acaba de hacer Ana María, pueden hacerla en este momento. Sea también la oportunidad para contarles que todas las webinars que hemos ido haciendo han sido montadas a nuestro canal de YouTube y allí pueden entonces encontrarlas si quieren consultarlas. Así es, y pues también quisiera adicionar que si de pronto están interesados en conocer un poco más sobre el tema, nuestro grupo de especialistas está preparado para apoyarlos en lo que necesiten frente a negociaciones con trabajadores u otras necesidades que tengan las empresas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Ana María, por esta presentación. Los invitamos entonces a seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y LinkedIn como @WF-Abogados. Hasta nuestra próxima webinar. Muchas gracias. Feliz tarde.